Pínchalo ahora. Ok. Sí. Ahora sí. Vale, ahora sí, gracias, Seo. Nada. Oh, vaya. Bueno, No, pues estamos empezando realmente. recuperaremos esa parte, sí. Bueno, pues hemos dicho lo de la subasta, la formación en lotes y la responsabilidad del secretario, del letrado de la administración, los 5 días que tienen para las partes manifestar si están de acuerdo o no, siempre antes del anuncio de subasta, ¿vale? Que ahí es donde se dan a conocer las condiciones generales y particulares de cada subasta. Otro concepto, decíamos, importante para la subasta, para la preparación, es el límite en el que nosotros podemos sacarlo, ¿vale? Sacar a subasta un bien, o en este caso un bien mueble. Si lo que nosotros vamos a subastar es tan pobre o tiene tan poco valor que ni siquiera consideramos que pueda cubrir el gasto que nos va a originar la propia subasta, ya les aviso que la subasta conlleva unos gastos de anuncio, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y unos desembolsos por la parte, por los postores hasta el final de subasta con unos gastos. Si ni siquiera vamos a cubrir eso, no llegará ni siquiera al límite. Eso será un bien, aunque se haya conseguido embargar, que no tenga valor. El letrado de la administración será el que decida que no lo va a sacar a subasta, ¿vale? Tener en cuenta eso también. Y por último, un concepto a la hora de subastar bienes muebles, que es el justiprecio. Nosotros el justiprecio es el valor que nos ha dado el procedimiento de valoración de bienes, que ya nosotros estudiamos en el artículo 634, con todo lo de distinguir los tipos de bienes, nombrar a un perito que tase esos bienes, dependiendo de lo que haya en ese embargo, nombraremos uno o nombraremos los que sean necesarios. Y una vez que se les ha nombrado, con todo aquello recuerden de aceptar el cargo, pedir la provisión de fondos, cuándo se paga la provisión de fondos, etcétera, etcétera. Se le concede un plazo para elaborar el informe y nos presenta una valoración, ¿vale? A eso lo vamos a llamar el justiprecio, que habrá que reflejarlo en la convocatoria que viene a continuación del bien mueble que se trate, ¿vale? De la subasta. Importante saber que este justiprecio lo vemos en los bienes muebles, pero tanto en los inmuebles como en los hipotecarios vamos a tener otra forma de valorar esos bienes, ¿vale? Cuando hablemos de fincas o de fincas hipotecadas, vamos a tener que tender a el avalúo, que viene a ser el equivalente al justiprecio, pero con una cualidad, ¿vale? No quiero adelantar mucho, porque esto lo veremos en la otra subasta, pero sí saber que el avalúo, primero es el artículo 666, que no se nos va a olvidar nunca, lo realiza el secretario, pero ahí hay que deducir unas cargas, ¿vale? Una casa normalmente pues tiene alguna deuda, alguna hipoteca, alguna cuestión, pues bueno, ahí haremos el avalúo, el valor de esa subasta de un bien inmueble. Y si el valor que tenemos que alcanzar proviene de una hipoteca, ahí es mucho más sencillo. Ahí ni interviene perito ni interviene el letrado, salvo para leerse la escritura, porque ya en la escritura de hipoteca, todos los que tengan su casa comprada, su casa, la casa que les ha dejado el banco y les ha hecho un préstamo, o salvo que ya la tengan pagada, en su escritura viene cuál es el valor a efectos de subasta. Ya hemos dicho en alguna ocasión que los bancos son muy listos, por no decir otra cosa, al hacer estas escrituras, y ellos prevén cualquier posibilidad, incluso que cualquiera de nosotros dejemos de pagar la hipoteca. Vamos al juzgado y ya en la escritura viene un valor que está fijado a efectos de subasta, con lo cual nos olvidaríamos en esos casos del justiprecio, de los peritos tasadores y de la intervención del letrado, salvo para constatar cuál es el valor que en su día se dio para este caso de subasta judicial. ¿Vale? Importantísimo eso, porque es una excepción. Es una excepción. Lo pueden preguntar tranquilamente. Correcto. Pero bueno, eso sí lo volveremos a ver, porque toda la parte de inmuebles la veremos otra vez más, ¿vale? El 666 del avalúo y esta cuestión del valor a efectos de subasta también lo veremos otra vez. Bueno, siguiendo con el proceso que nos marca la propia ley, una vez que tenemos claro cómo se prepara esa subasta y cómo lo vamos a hacer, toda esta parte, por supuesto, nos la da hecha el letrado de la administración. Cuando ustedes estén trabajando, esto es un paréntesis, cuando ustedes estén trabajando ya en su plaza, no hagan cosas que no le corresponde, ¿vale? Eso, dicho de forma genérica, significa que la responsabilidad de un anuncio de subasta, de un decreto convocando subasta, de una adjudicación, todo eso no nos corresponde a nosotros, ¿vale? Ni seamos gestores, ni seamos tramitadores. Le corresponde, por lo menos, los datos básicos, darnos los hechos
en este caso el letrado de la administración. Es igual que si yo les dijera en penal que el juez les deja a ustedes poner la sentencia. No, oiga, eso no es así. Nosotros a lo sumo le hacemos a usted la sentencia o se la transcribimos, pero jamás meterse en esas cosas, porque cuando sale bien, todo es muy bien, qué bueno es usted y qué bien trabaja. Cuando falla alguna cuestión o nos ponen un recurso, es que usted no me dijo, es que usted no me dijo, ¿vale? Esto siempre depende de cómo nos llevemos con el juez o cómo nos llevemos con el letrado, pero eso es un paréntesis que hago yo ahora ya de cara al futuro. Miren, con respecto a la convocatoria, lo que tenemos que saber es que es el momento en el que se decide en el procedimiento convocar subasta de un bien que ya tenemos embargado previamente o que ya nos viene en un hipotecario, que lo hace el letrado, como acabamos de decir, por decreto. Esta es la resolución que sale. En el caso de los bienes muebles, tenemos que tener antes de eso fijado cuál va a ser el justiprecio de esa mercancía que hemos embargado, de esas sillas, esas mesas o esos coches, etcétera, etcétera. Tendremos que tener el justiprecio, ¿vale? El valor que ya vamos a sacar a subasta. ¿Por qué es importante en cualquiera de las subastas o hipotecarios? ¿Por qué es importante tener un valor a efectos de subasta? Porque los terceros ajenos, a los que ya podemos llamar licitadores o postores, los que van a ir a la subasta, deben saber no solo las condiciones del bien y de la subasta, sino cuánto tienen que desembolsar y hasta dónde llega la deuda, ¿vale? Otras veces cuando preparamos estos temas decimos si ustedes han manejado alguna cuestión de eBay o de sistemas de subastas informáticas, porque es súper parecido, es muy parecido a todo eso. Entonces les viene bien, pero bueno, si no, importante con los bienes inmuebles, que se tenga fijado cuál es el justiprecio, ¿vale? Debe ir en ese decreto fijado hasta cuánto se ha valorado, en este caso, ese conjunto de bienes muebles. Una vez que dictamos el decreto, ya lo tenemos en el procedimiento, podríamos ya sacar una preguntita que yo pongo. Tendríamos, desde que se dicta el decreto, por ejemplo, hoy día 10 de septiembre, podríamos hacer ya el anuncio, dárselo al procurador en el boletín para que lo vaya a pagar y publicar y lo presente, o incluso podríamos ya meternos en la subasta electrónica y subir ya los datos de este bien que vamos a subastar. ¿O tendríamos que esperar algún tiempo? Se dicta hoy el decreto. Dejo ahí esa pregunta porque nos sirve para refrescar un concepto de resolución dictada, resolución firme, resolución definitiva, incluso los recursos. Ahí a ver quién se atreve, si tendríamos que esperar o lo podemos hacer todos juntos. ¿En qué consiste el anuncio y publicidad de la subasta? Vaya, tengo la respuesta aquí, no la... ¡Qué tonto! Una vez firme el decreto de convocatoria, ya ha dado la respuesta a la pregunta, la subasta procede a anunciarse en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado o el BOE, todos lo conocemos, es el encargado de publicar miles y miles de cosas, pero entre todas ellas resoluciones de la Administración de Justicia y en este caso convocatorias, anuncios de convocatorias de subastas de todos los oficinas judiciales o juzgados. Tengan en cuenta eso, lo de la firmeza del decreto. ¿Por qué? Porque cualquier práctico le pueden poner, se convoca subasta, se dicta decreto y hay que fijarse en las fechas en que se hace el decreto y en la preguntita que le pueden hacer, que le pueden decir, dictado el decreto o se procede a la publicación de la subasta. Tenemos que ir al enunciado del práctico y mirar la fecha en que se dictó el decreto y la fecha en que nos dice la pregunta que vamos a publicar la subasta. Si vemos que el decreto no es firme, pues la respuesta es clara, que no se puede a la convocatoria hasta la firmeza del decreto. No se puede anunciar ni publicar, efectivamente. Tendríamos que esperar a que fuera firme, porque una vez que se convoca, cabe recurso, cabe recurrir el decreto porque no estamos de acuerdo o porque hay algún fallo o lo que sea, ¿vale? ¿Se me oye? Sí. Sí. Ah, vale, perfecto. Continuamos. Bien, el anuncio es en el BOE. Esta frase que nos pone el artículo, sirve el anuncio de notificación al ejecutado no personado. Cuando se dicta un decreto de que vamos a subastar unos bienes, fíjense lo que ocurre. Nosotros tenemos embargado la mercancía de su local. Estamos hablando de bienes muebles. Le hemos notificado el embargo a la persona.
al ejecutado. Pero el ejecutado normalmente... Fran, perdona. Sí, ¿quién? Soy Ana. Anilla, ¿Qué recurso cabe contra el decreto? ¿Revisión? Contra el decreto, sí, contra el decreto cabe reposición y revisión. Reposición. Ah, vale. Sí. Si no, efectivamente, al no ser definitivo, admite reposición también ante el propio secretario. Este es un clásico del error, o sea, a nosotros no nos cuesta nada porque es una plantilla muy sencilla el decreto de convocatoria. Entonces, simplemente, pues, ponemos la plantilla, rellenamos los datos y tal. Entonces, es muy común el fallo en el justiprecio, si estamos hablando de muebles, o que se nos olvide ponerlo. Entonces, mediante el recurso de reposición, simplemente, o bueno, una aclaración si fuera, pero nos podemos recordar eso porque cabe reposición, porque es un decreto muy, muy fácil de poner y a veces se nos olvidan cosillas, ¿vale? Reposición y contra que deniegue revisión. Vale. Cositas que tenemos que tener en cuenta. Sirve de notificación al ejecutado no personado. Como digo, muchas veces el ejecutado no está debidamente personado en la ejecución, por el motivo que sea, porque no quiere saber nada del asunto, porque está cabreado y no le interesa personarse, porque sabe que no tiene nada que hacer y dice, bueno, pues ya me irán embargando hasta que cumpla todo eso. Bien, como quiera que sea, no tiene abogado, no tiene procurador y a lo mejor ni siquiera recibe las cartas que le enviamos, las notificaciones. Bien, está el equivalente a una rebeldía procesal, pero sin declararse. ¿Qué ocurre? Que le hemos notificado, hemos conseguido notificarle en el local el embargo de las mercancías, pero no le hemos conseguido notificar este decreto de convocatoria, que como ustedes saben, para que sea firme tiene que estar debidamente notificado. ¿Qué haríamos? Bueno, nosotros lo dictamos, notificamos como quiera que sea, pero aquí ya nos está diciendo que el anuncio en el Boletín Oficial del Estado sirve de notificación al ejecutado no personado, con lo cual nosotros, una vez que lo tengamos realizado y lo enviemos al ejecutado, sí que lo vamos a dar por notificado, ¿vale? Con lo cual, firme sería cuando esté notificado a todas las partes y haya pasado el plazo de los recursos. Pues con el ejecutado lo podremos anunciar, porque ya en el BOE sirve para la notificación. Y otra cosa interesante, en el BOE todo lo que entra es previo pago de la tasa correspondiente. ¿Quién lo abona? En este caso, la ley dice que lo pague el propio ejecutante. Es decir, para yo conseguir un dinero que se me debe, tengo que seguir pagando un montón de gastos, perito, no sé qué, no sé cuántos, pues también en el BOE, sí. Pero se va a incluir al final del procedimiento como costas, ¿vale? Esa es la compensación o lo que tenemos para el abono de este anuncio en el boletín. Lo que sí nos pueden preguntar, que es lo que han preguntado en alguna ocasión, es el contenido de ese anuncio, ¿vale? Pues si se fijan son cosas muy evidentes. Fecha en que lo hago, qué juzgado es el que tiene el procedimiento. Aquí se identifica, como ven ustedes, el tipo de procedimiento y la clase. Pues miren, tipo de procedimiento y clase, ejecución judicial, ejecución no judicial, ejecución hipotecaria, número tal, del año tal. 47-2020, pues ya sabemos lo que es. Ejecución judicial 47-2020. Bien. Importante, dirección electrónica de la subasta en el portal. Aquí aclaro dos cosillas o tres que ya nos van a servir para todas las subastas y para todas las ejecuciones. Dirección electrónica, ¿por qué? Porque ya la ley reformó en el año 2015 el sistema de subastas. Antiguamente eran mucho más entretenidas, nos veíamos mucho más las caras con los procuradores y con los antiguos, porque ya casi no hay subasteros. La profesión de subastero era muy, muy golosa y era muy abundante, ¿vale? Y los procuradores porque representaban casi siempre a las entidades bancarias. ¿Por qué digo que nos veíamos mucho las caras? Porque antiguamente la subasta, el acto de subasta, se realizaba en el juzgado, en la oficina judicial y en concreto, para mal nuestro, porque no debería ser así, en la pobre mesita del funcionario del compañero, ¿vale? Era muy habitual pues entrar por el juzgado y ver el revuelo de gente allí preparados e incluso hablando y ofreciendo pujas y posturas y te subo 50 euros o te subo 100 euros y bueno, todo eso fue mejorándose, ¿vale? También se echa mucho de menos, yo lo digo porque a mí me gustaba el otro sistema, se echa mucho de menos el anuncio del acto, el subasta pública, ¿te acuerdas, Seo? Ese sí
el grito que hace el funcionario del auxilio que anunciaba que se iba a empezar el acto, no convocando ni nada, sino ya en el juzgado, subasta pública. Entonces ya entraba todo el mundo y se arremolinaba allí en la mesa. Debía hacerse en presencia del letrado de la administración, pero no se hacía. Bueno, como digo, toda esa romería o todo ese acto se ha suprimido completamente y nos hemos ido a la fórmula electrónica, a la forma subasta online, subasta eBay, como ustedes lo quieran llamar. Se ha hecho con todas las garantías y hoy en día sí debo decir que funciona bastante bien, ¿vale? No sé si respondieron a la otra pregunta, la primera. La otra administración que de forma habitual hace subastas y tal es la agencia tributaria, ¿vale? Eso es de cajón. Ellos tienen una subasta diferente, pero lo hacen también. Bueno, como digo, subasta electrónica. Existe un portal de la Administración de Justicia que es de subastas electrónicas. Luego lo veremos si nos da tiempo, y en él se realiza de forma segura y con plenas identificaciones todo el procedimiento de subasta. De momento nos quedamos ahí. Ese es el contenido básico y esencial del anuncio, ¿vale? La ley distingue el anuncio que se hace a efectos de notificación y publicidad del BOE con lo que se publica en el propio portal de la Administración de Justicia, pero a simples efectos informativos. Luego también lo veremos. Eso no tiene, como si dijéramos, la oficialidad o la importancia que tiene el contenido del anuncio en el boletín oficial, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que marca las fechas y el que garantiza el conocimiento a todo el mundo. El portal de la administración es solamente para el usuario que ya va buscando una subasta, que ya va dispuesto a buscar un bien en concreto, ¿vale? Entonces ahí ya busca la información. Pero lo importante es que conste en el boletín oficial. Se publicará en el portal, como digo, con toda esa importancia, y luego nos dice la ley que también se le puede dar a la subasta la publicidad que se considere razonable. En estos casos en los que tenemos un embargo de una maquinaria técnica muy rara o unos equipos químicos, físicos que solo son para una determinada, a lo mejor valen mucho dinero, pero solo son para una determinada actividad y es muy raro que nadie lo quiera. Bueno, pues podemos, por iniciativa de las partes que consideren que deben abonar esa publicidad, buscar medios públicos o medios privados que nos interesen. Por ejemplo, al ejecutante le puede interesar que sus tractores embargados se publiciten en el tablón de anuncios del ayuntamiento y tal y tal. Oye, yo me encargo porque yo sé que los vecinos mismos que tienen otras fincas van a pujar en esa subasta. O bien al ejecutante le interesa llevarlo a una revista específica de agricultura que él conoce, lo que sea. Importante de eso, toda esta parte de información o de ampliar la publicidad, cada parte paga lo suyo. Esto es aparte, ¿vale? Cada parte cubrirá sus propios gastos. ¿Dónde se materializa toda la información de cada subasta? Toda la información relativa al bien en concreto o bienes que vamos a subastar, todo lo de si hemos formado lotes, de qué se compone cada lote, todo el valor, toda la valoración, ¿vale? El justiprecio y las condiciones que va a llevar esa subasta. Pues se hace en lo que llamamos el edicto. El edicto es una resolución en la que se incorporan todas estas cuestiones que ahora vamos a ver y que es la que se sube al portal. Voy a utilizar el término sube porque es lo que utilizamos en el juzgado. Se incorpora, como dice la ley, al portal dentro de la subasta, pues sí que es una de las partes más importantes, ¿vale? Es un archivo que contiene esa resolución y nosotros lo unimos simplemente y eso ya figura al alcance de cualquier usuario que entre para esa subasta. Importantísimo de pregunta, condiciones generales de la subasta, particulares de la subasta y de los bienes que vamos a subastar. La valoración de la que hablábamos antes, cuánto es el valor a efectos de subasta, ¿vale? Que vamos a tener que subir en ese edicto. A esto lo podemos llamar el tipo de la subasta. Cuando ustedes acceden a una subasta de estas de internet, lo que vemos es el tipo de la subasta, en cuánto se ha valorado ese bien o conjunto de bienes. Y una frase que nos vamos a encontrar en todas las subastas que dice: oiga, si usted participa en la subasta, se convierte usted en postor o en licitador, ya lo hemos dicho, son dos términos que se utilizan indistintamente. Que sepa usted que con el mero hecho de participar, usted ya está aceptando como bastante los títulos, es decir, lo que viene en el edicto y lo que hayamos podido completar. Y si no, también acepta que no hay títulos. Por ejemplo,
una finca que no esté inscrita en el registro de la propiedad se puede subastar. Ahora bien, usted no tiene la garantía del registro de la propiedad, no tiene una escritura de primera de inmatriculación o de primera edad o una compraventa, no. Usted lo que tiene es una descripción o a lo mejor un catastro, un plano ahí de tal. ¿Existe? Pues vaya usted a saber, pero usted lo está aceptando, ¿vale? Esta frase siempre se incluye en el edicto. Y usted asume también una cosita que luego veremos, que viene a decir qué ocurre cuando usted hace una puja o una postura. Puja y postura también es lo mismo. Yo apuesto o intento quedarme un bien por tal importe, pero lo hace por debajo de los establecidos en el 650. Veremos que el artículo 650 lo que hace es decir, oiga, por debajo de determinados porcentajes, usted lo que está queriendo es llevarse el bien prácticamente gratis, ¿vale? Sin abonar una cantidad justa, eso no se permite. Ya veremos qué pasa con esas cuestiones. Pero el que participe, que lo sepa, que ya acepta todo eso. Por eso se la hemos puesto esta frase casi tal cual como la vemos en el artículo, pues porque nos parece bastante importante. ¿Cómo podemos nosotros entrar y participar y convertirnos en postores o licitadores de una subasta? Pues miren, la ley nos dice estas cositas de aquí, que es fácil de cumplir, y nos sirve tanto para la de los muebles como para los inmuebles como para los hipotecarios. Primero, identificarnos suficientemente. Esto es bastante sencillo, pero piensen que el portal electrónico, telemático, online, etcétera, etcétera, ya nos va a exigir requisitos técnicos. Nos va a decir que tengamos determinada firma digital, determinada acreditación para entrar, que tengamos nuestro nombre, apellidos, DNI, etcétera, ¿vale? Sobre todo identidad y firma digital, que es lo que hoy en día nos acredita telemáticamente en cualquier administración. Firmaremos también al participar en esta subasta que ya conocemos las condiciones generales y particulares. ¿Dónde las hemos visto? Las hemos visto en el edicto. El edicto es esa resolución, que ahora es un archivo, que ya tenemos en el portal en la subasta que sea, ¿vale? Acreditaremos lo más importante a efectos de que pretendemos conseguir dinero. Oiga, usted acredite que quiere participar en la subasta, perdón, mediante el pago de una cantidad. Antes variaba de muebles, inmuebles, hipotecarios, había variación. Hoy en día la última reforma lo ha dejado en el 5% del valor de los bienes. Por eso, esta es una pregunta importante. ¿Y por qué? Recordarán ustedes ahora la importancia del avalúo, la valoración, o en este caso de los muebles, el justiprecio que se le haya dado. Para yo participar en la subasta, perdón. Para yo participar en la subasta, me iré al avalúo y calcularé el 5%. Lo consigno y así ya tengo acreditado que puedo participar, ¿vale? Simplemente. Antiguamente ibas al banco, consignabas esa parte y el juzgado te emitía un certificado, o incluso el banco te daba un justificante de pago que tú llevabas al juzgado y ya te convertías en postor o en licitador en esa subasta, ¿vale? Y una especialidad, el ejecutante, toda ejecución tiene dos partes, la parte ejecutante, que es la que tiene o su sentencia o su hipoteca a favor, y la parte ejecutada, aquella a la que hemos condenado a pagar, aquella que ha perdido o aquel deudor hipotecario que no paga su hipoteca. Bien, si el ejecutante puede o no participar en la subasta, por supuesto que sí, ninguna duda. Es más, tiene ventajas. Primera ventaja o especialidad, ¿vale? Llamémoslo especialidad. Podrá participar en todo caso como licitador cuando haya otros postores, ¿vale? Lógico y normal, si nadie empuja, pues él lo que hará será pedir la adjudicación, no participar en la subasta. Bien, podrá participar cuando haya algún otro postor y además no tendrá que consignar el 5% que exige la ley, no tendrá que acudir. Por lo tanto, el programa de subastas lo que hace es reconocer a la parte ejecutante directamente como postora y le permitirá entrar en cuanto haya alguna puja de alguna persona, ¿vale? Los postores pueden ser el ejecutante o terceras personas, ¿vale? Que hayan sido, que les guste esto, que se dediquen a la subasta o simplemente que las llamen o las avisen ejecutante o ejecutado, ¿vale? Hay distintos supuestos en los que la ley incluso permite que el ejecutante o el ejecutado lleven a un tercero que pueda mejorar la situación de la subasta. Luego lo veremos.
último concepto que tenemos que tener claro de la preparación y la convocatoria de la subasta. ¿Qué es el remate y qué es la sesión del remate? Si se fijan, nosotros hemos querido participar en una subasta del juzgado número que sea, de Arona, por ejemplo, o de Santa Cruz de Tenerife, y hemos consignado el 5% para convertirnos en postores, en licitadores. Nos gusta ese bien y tal, creemos que podemos conseguirlo, bien, lo hacemos. Luego seguimos realizando nuestras pujas, ¿vale? Porque no es una única puja, sino que nosotros podemos ir, lo que antes era, le subo no sé cuánto, le subo no sé qué, como la subasta, ¿vale? Ahora se hace mediante el portal y se siguen realizando esas pujas. Nosotros, al rellenar los datos que nos pide cada postura, debemos decir si reservamos o no, perdón, la posibilidad de ceder el remate. A ver si enchufo la corriente. Okay. Listo. ¿El remate qué va a ser? El remate va a ser la postura que gane, la que resulte vencedora, menos el 5% que ya consignó, ¿vale? Esa es la diferencia que le falta por consignar. Pues el remate lo tendrá. Y luego, cualquier persona, cualquier tercero que vaya a la subasta. Yo he puesto mi 5%, remato, por así decirlo, poniendo el resto hasta la postura, hasta la que ganó. Si se trata del ejecutante, vamos a dejar a los acreedores posteriores que no nos interesan. Si se trata del ejecutante, deberá hacer su postura diciendo esto: yo quiero ceder el remate. Lo explico muy rápido. Yo soy el ejecutante, me gusta el bien, hay una subasta ahí en marcha y yo hago mi postura y resulta que es la mejor. Y yo digo, bueno, pero el remate no lo voy a pagar yo, sino que se lo voy a dar a una persona que yo conozco que se dedica a vender estos muebles y los va a vender mejor y tal, se lo voy a dejar a él. Yo le cedo el remate. ¿Para qué? Para que al final los bienes se pongan a nombre, se entreguen, se le dé posesión a él y no a mí, aunque yo haya sido el ejecutante que haya ganado, por así decirlo, esa subasta. ¿Se entiende este concepto? Yo seré el cedente, el que cedo el remate, yo pagué el 5%, pero lo que falta que lo ponga el cesionario, es decir, esa tercera persona a la que yo le voy a dar definitivamente los bienes. Bueno, pues con respecto a esto, nada más. Esto de hay que acreditar pues que se ha consignado el remate, vendrá el tercero, que normalmente esto lo hacemos también en 5 minutos realmente. Vienen las dos personas, ejecutante, que es el cedente, y la tercera persona, que es el cesionario. Oiga, le cedo el remate, sí, muy bien, ¿usted ha pagado? Sí, mire, el recibo de que he pagado, perfecto, pues ya está. Cuando se adjudique el bien, ya se va a adjudicar no al ejecutante, que fue el que ganó la subasta, sino al cesionario, que ha sido el tercero que se lo adjudica. Vale, no se preocupen mucho si no lo hemos pillado a la primera, pero vamos, es un procedimiento que se da bastante. Lo que sí hay que saber es que solo lo puede hacer el ejecutante. Los acreedores posteriores los dejamos porque hay que entrar en que existan anotaciones de acreedores posteriores, que se personen, que hayan también realizado pujas. Eso es más rollo y no nos suelen preguntar de ahí. El ejecutante que puje puede ceder el remate. Ya vemos la segunda de las ventajas o especialidades. La primera es que no tiene que pagar el 5%. El ejecutante puede pujar sin el 5%. La segunda es que se puede reservar la cesión del remate. Si un tercero se quedó el bien, tiene que completar, tiene que rematar el asunto. Bueno, y entramos a la parte quizás... Eso lo hace sobre todo los bancos. Se llevan, se lo adjudican y luego se lo ceden a un tercero, que normalmente es una inmobiliaria que ellos mismos tienen y toda la historia, ¿sabes? Pensé que no te ibas a mojar, se la venden a ellos mismos, ¿no? Eso sí. Vale. Bueno, vamos a ver un poquito rápido la parte más técnica, un poquito tecnológica de cómo lo hacemos, de cómo se desarrolla realmente una subasta, y luego la parte importante de cómo termina, ¿vale? Este es el artículo 648, es un articulillo importante porque al ser nuevo, nuevo 2015, tampoco se crean que es muy nuevo, pero que cambió bastante de lo que se hacía antes en el juzgado a que ahora se haga por internet y sin presencia de nadie, pues eso fue un cambio brutal. Bueno, pues vamos a ver algunas preguntitas que nos pueden hacer sobre el desarrollo de la subasta.
¿Dónde se celebra? Ya no se celebra en el juzgado, antes era en el juzgado, en la mesa del funcionario, ¿verdad? Pues ahora no, ahora se celebra realmente, y para responder en la pregunta del examen, en el portal que depende de la agencia estatal de la administración tributaria. Esa pregunta me dio ya un año. Esta pregunta tiene una trampa que la vamos a ver ahora mismo para que no se nos olvide nunca. Lo que tengo que hacer es hacer así y hacer así. A ver si no me equivoco. Compartir pestaña y compartir subasta. Pan y ahora ir a las 7. A ver si esto me sale bien. Oh, magnífico. A ver si se ve bien este esquemita. Que alguien me lo confirme, solamente si se ve un poco esta relación. Vale. Simplemente para que lo fijemos en nuestra cabecita para saber por qué se celebra en un portal que es de la Administración de Justicia, pero dice ahí en la ley que es de la Administración Tributaria. Pues mire, muy fácil. El órgano judicial elabora el control jurídico, es decir, que esa subasta se realice conforme a la ley, que se cumplan todos los pasos y que al final se adjudique el bien a la persona que lo lleve. El portal de subastas en sí mismo procede del boletín oficial, donde hemos anunciado la subasta, ejerce un control publicitario, pero luego la agencia tributaria es la que se encarga del dinero. Fíjense que cuando yo me convierto en licitador, yo voy a tener mi firma electrónica y voy a realizar una consignación del 5% y unas pujas sobre dinero, ¿vale? De decir, yo llego hasta esta cantidad, yo llego hasta esta otra cantidad. Y ese dinero lo voy a tener que desembolsar. Al final, o sea, tanto el 5% como los remates no van a la cuenta del juzgado, sino que van a priori a unas cuentas de la agencia tributaria. Por lo tanto, ella se encarga del control económico. ¿Qué quiero decir con esto? Así se ha diseñado y la ley al final lo que habla es que el portal electrónico dependiente, porque al final lo que importa es el dinerito, dónde va, pues las cuentas son de la agencia tributaria dependiente de la agencia tributaria. Voy a salirme de aquí y volver a la pantalla original. Eso ya es más complicado. Aquí y aquí. Ah, vale, pues ya está. Vale, por lo tanto, en el portal, que sí, que lo llamamos de subasta, de la Administración de Justicia y tal, pero que depende de la agencia tributaria. ¿En qué momento? Perdona, la ley concretamente pone en el portal dependiente de la agencia estatal Boletín Oficial del Estado. Correcto, porque ahí acabamos de ver... La pregunta, si se la ponen en el examen, le van a poner como alternativa así, portal dependiente de la agencia estatal Boletín Oficial del Estado. Lo tienen en el artículo 648. Sí, pues aprendérselo mejor así y yo voy a cambiar esta parte en la diapositiva, lo pongo tal cual, ¿vale? Pero saber eso, que existe un control jurídico, un anuncio y publicidad en el BOE y un manejo, vamos a decir así, o dependencia del dinero en cuentas de la agencia tributaria, ¿vale? Bueno, nosotros en algún momento tenemos que abrir la subasta. Aviso, la subasta en los 3 modelos de subasta que vamos a ver ya no se realiza en unidad de acto, en un día, subasta pública, yo quiero esto y se cierra. No. La subasta ahora va a durar 20 días. Tiene un plazo que llamamos inicial y va a durar 20 días en online, en el portal de subastas, 20 días, ¿vale? ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo empieza esto? Ojo a la pregunta, a la respuesta. Transcurridas al menos 24 horas desde que se publique en el BOE. Fíjense que el anuncio en el boletín, ¿quién lo pagaba? Lo paga el ejecutante, o sea que lo dejamos en sus manos. Usted pague este anuncio, que nosotros le entregamos el anuncio en un modelo 791 y ellos lo llevan a pagarlo. Eso vale unos 70 y pico euros, entre 40 y pico y 70 y pico euros, pagarlo. Y a las 24 horas comienza la subasta, siempre y cuando haya sido remitida toda la información de manera conveniente al portal. Esta segunda parte la hacemos en el juzgado. Nosotros, para no tener ningún problema, primero subimos toda la información al portal, con lo cual ya queda una subasta registrada, ¿vale? Y después, o en el mismo momento, le entregamos lo que nosotros ya llamamos siempre el modelo 791, que es el modelo para ir a pagar el BOE, ¿vale? El anuncio. Se lo entregamos ya al procurador del ejecutante para que vaya y lo pague. Nosotros ya en ese momento nos desentendemos porque ya decimos, oye,
El trabajo del juzgado, que era el subir esta información al portal, esta parte ya la hemos hecho. Nosotros ya nos desentendemos. ¿Cuándo se abrirá la subasta? Cuando vaya el ejecutante, pague y pasen 24 horas, ¿vale? Se tienen que dar esas tres condiciones para que ese plazo de 20 días de puja, que se puede pujar en cualquier momento, se abra. Ahí empezará. Eso ya lo hace el programa de subasta electrónica directamente. Ya nosotros ahí no tenemos que intervenir en nada. Nosotros retomaremos ese procedimiento a los 20 días cuando ya sepamos que ha sido cerrada la subasta. ¿Ok? Quédense con que esto que acabamos de ver es el plazo inicial de la subasta. ¿Por qué? Porque va a haber un jueguito a última hora, que se los voy a explicar ahora, que es bastante guay, vamos a decirlo así. ¿Cómo se hacen las pujas? Supongan que ustedes quieren quedarse con un piso que saben que se va a subastar o con una cantidad de bienes o de maquinaria o vehículos que se van a subastar, o un vehículo en concreto que les gusta y lo quieren intentar adjudicárselo por un precio un poquito más bajo que el mercado. Bien, voy a participar en la subasta. Me inscribo, me identifico, tengo firma digital, consigno el dinero, perfecto. Y llega el momento en que ya yo entro en el portal con mis claves y veo que está abierta la subasta. Empezó hoy. Quiero hacer una puja. ¿Cómo la hago? De manera electrónica, obviamente, rellenando todos los datos según las normas, según el tipo de subasta. Normalmente un vehículo, supongamos, pues me va a marcar distintos tramos entre puja y puja. Ya no va a ser posible subirle 1 euro, 50 céntimos. ¿Por qué? Porque eso sería inviable. Nos pegaríamos la vida entera subiendo euros. Se marcan unos tramos automáticamente por el programa, por el portal, y nosotros lo que subiremos será al siguiente tramo, o 2 tramos, o una cantidad mayor a un tramo, ¿vale? En cuanto a las consignaciones, ya lo hemos visto, tendré que acreditar el 5%, bueno, pues todas las reglas que se puedan establecer. Y curioso, podría hacer una puja, porque yo entro en mi subasta, bueno, la voy a llamar mía porque me gusta ese vehículo, y veo que alguien se me ha adelantado y ya ha hecho una puja que es la que va ganando, ¿vale? En el día 10 de subasta va ganando la puja de alguien. Yo quiero hacer mi apuesta o mi postura y digo, puedo presentarla por un valor superior, le subo un tramo, bien, voy ganando yo de momento, a no ser que haya otro, tengo que estar pendiente. Puedo hacerlo por la misma cantidad, ¿vale? Y ustedes se podrán preguntar, guay, si eso termina así, ¿quién gana? Pues ahora veremos qué se ha pensado para ver quién ganó esa subasta. O incluso podré hacer una postura por debajo de la de él, ¿vale? Por debajo, justo en el tramo inferior o una cantidad inferior a la que ha puesto la máxima postura o la que va ganando ahora. Y ustedes dirán, qué tontería, si la que va a ganar es la mayor, ¿por qué hago una por debajo? Pues también tiene su sentido y su posibilidad. Ahora vamos a ir viendo esas dos cuestiones que nos quedan. Requisitos para yo poder ir ahí, básicamente ya los hemos dado. Estar dado de alta como usuario, plena identificación, con algún sistema seguro de identificación y con firma electrónica en cualquiera de sus variantes. Y con respecto al ejecutante, que ya sabemos que siempre tiene privilegios, vamos a decir, o especialidades, lo que yo les comentaba antes, ya se le identifica como postor sin que aporte el 5% de los bienes, del valor de los bienes a subastar. ¿Quiénes pueden aportar información? El artículo 648 a continuación nos dice cómo se sube o cómo se incorpora esa información sobre la subasta y sobre los bienes. Tenemos dos posibilidades, el juzgado o estas tres personas, ejecutante y ejecutado, porque tienen un verdadero interés, y tercero poseedor, porque sabe algo de los bienes porque los tiene, ¿vale? Está muy destruido, está deteriorado, le falta determinadas piezas, le falta el motor, le falta no sé qué. ¿Por qué lo sabe? Porque lo tiene él, pero a él no le interesa, ¿vale? Pues son las únicas personas que pueden aportar información al portal. En estos tres primeros casos solo lo harán siempre comunicándoselo al juzgado, y será el juzgado el que eleve esa información y actualice la subasta o simplemente la incorpore en el edicto en su momento. Por otro lado, el letrado de la administración lo puede hacer siempre por iniciativa propia y si lo considera necesario. En este caso yo tuve una subasta, siendo yo el letrado en Wimar, muy importante, porque lo que habíamos sacado a subasta en su primer momento era una finca rústica valorada por la hipoteca en tanto, pero con el paso del tiempo se fue edificando y ya en el edicto habíamos intentado ajustar
cuántas naves, porque eran naves de invernaderos y con unas construcciones y tal, había, y habíamos llegado a 8 naves, una tal, una cual, tantos metros, no sé qué, incluso con fotos aéreas, y estaba bastante bien identificado. Pero la realidad llegaba hasta 1 año y descubrimos que es que existía otra nave más que no se había tenido en cuenta. Bueno, pues pudimos solucionarlo mediante esto, actualizando el edicto, sacándolo nuevamente. ¿Por qué? Porque el valor ya no era el mismo, había que valorar esa última nave y sumar esa cantidad. Bueno, pues así lo hicimos y se solucionó. Y aquí viene la respuesta a la otra pregunta que decíamos: ¿qué pasa si hemos hecho 2 pujas con el mismo importe? Pues que la que gana es la que tenga el sello de tiempo a su favor. ¿Qué es el sello de tiempo? Nos lo dice el propio artículo. Si nos lo pusieran en la pregunta, buscamos esta respuesta inmediatamente. Es un acuse técnico, ¿vale? Es un resguardo que me dan, un justificante que me entrega el propio programa y yo me lo puedo imprimir, guardar o lo que sea, que lo que acredita es el momento en concreto, el momento exacto, con su fecha, con su hora y con su segundo. Fíjense hasta dónde llega el tema subasta electrónica. Nos va a dar una fecha completa, una hora de hora, minuto, segundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una subasta que está abierta a toda España y cualquier persona puede convertirse en postor y jugar, por así decirlo, o intentar adjudicarse algo. Por lo tanto, fecha, hora completa y la cuantía, ¿vale? La cuantía que va ganando, el importe. Por lo tanto, yo, desde que haga una postura, obtengo mi sello de tiempo y con eso estoy tranquilo. Si hubiera 2 del mismo importe, ganaría la que tenga el sello de tiempo anterior, la que tenga el sello de tiempo a su favor. Espero que se vaya entendiendo y si no, cualquier preguntita, paramos y lo miramos sin ningún problema. Vale, aquí y aquí. Nos falta del desarrollo, solo nos queda saber lo que ya hemos dicho. Dura 20 días naturales, recuerden, desde que se abre, claro. Recuerden que a esto lo llamábamos el plazo inicial. Viene ahora quizás la cuestión más rara, porque es un juego que han introducido, pues un poco para recordar el antiguo sistema de subasta, ya que nos dice que en el día 20... ¿vale? Supongamos que llega el día 20 con alguna puja o sin ninguna puja o lo que sea. En la última postura del día 20, el día 20 va a terminar, pues si se abrió a las 12 de la noche, pues termina a las 12 de la noche del día 20 natural. Una pregunta que nos pueden hacer es si estos días son hábiles, si son naturales, no complicarse, ¿vale? Días naturales de fecha a fecha. Piensen en que esto lo hace una máquina que no entiende de sábados, domingos ni festivos. Entonces, si la abre el día 10 a las, ¿hoy qué hora es? Las 19 tal, se cierra a los 20 días a las 19 tal, ¿vale? De fecha a fecha. ¿Qué ocurre? Que la ley dice que si en la última se cierra el periodo y en la hora siguiente, es decir, fuera del plazo inicial, a los 20 días y 1 hora, si en esa hora se realiza una postura, alguien que está esperando a ese último momento, se termina el plazo inicial y yo hago la puja que supera a la que vaya ganando, eso me cuenta, eso sirve. Me convierto yo en el mejor, me convierto en la postura mejor, ¿vale? Siempre que sea superior. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que se convierte en un plazo que ya no llamamos inicial, ¿vale? Ampliamos el plazo inicial por un máximo de 24 horas. ¿Y qué va a pasar ahí? Que cada hora va a ser una batalla, ¿vale? Si en la siguiente hora hay una postura que mejora la mía, otra hora más. Si en esa otra hora tenemos, ¿vale? No sé si lo ven. En esa hora me supera la puja, pues volvemos a ampliar 1 hora. Y volvemos a ampliar 1 hora. ¿Y así hasta cuándo? Hasta 24 horas más. Por lo tanto, un plazo de 20 días, un plazo de ampliación que se llama de máximo 24 horas, siempre y cuando se vayan superponiendo en cada hora pujas que ganen a la anterior, ¿vale? Traducido para que no se compliquen, cuando hay alguien profesional de esto en una subasta de muebles o de inmuebles, en los 20 días naturales le da igual lo que ocurra. Él está esperando a la hora siguiente al plazo de los 20 días naturales. ¿Por qué? Porque en esa hora es cuando él puede, cling, meter una puja que supere por un tramo pequeñito y adjudicárselo, ¿vale? Que hay 2 subasteros de internautas de estos participando, pues se pelearán hora tras hora, poniendo siempre en el límite su puja más alta que la del otro para ir prolongándolo y ganará
el que tenga el sello de tiempo al final de la última hora de las 24 horas que se amplía. ¿Vale? Espero que con esto quede más o menos clarificado el sistemita de subasta. Bueno, pues está divertido. Si se dedican a esto y les sale más o menos bien porque calculan bien, pues está divertido. Miren, durante el desarrollo de la subasta nos queda la posibilidad de que se suspenda. El programa tuvo un problema con esto de la suspensión porque el programa electrónicamente no permitía paralizar los plazos, ni el cómputo, ni qué día era. Eso se ha solucionado ya. Lo que podemos hacer funciona no como una suspensión y que luego continúe, sino básicamente retrotraemos las actuaciones como si no se hubiera anunciado la subasta, ¿vale? Lo que podemos es detener esa subasta, suspenderla porque ha habido algo. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? La ley nos habla de que se declare en concurso de acreedores al deudor. Recordar este concepto, que el concurso de acreedores es la imposibilidad de dar pago a todos los deudores que yo tengo en una empresa o una sola persona que debe a muchos y se declara en concurso de acreedores. Oigan, no puedo, vamos a un procedimiento que se celebra en los juzgados de lo mercantil donde se intenta un acuerdo, ¿vale? Ustedes cedan un poco, yo intento pagarles con esto y si no, pues se procede a formar la masa de bienes que tenemos activos, formar la masa de deuda y administrar de la mejor manera posible lo que quede, ¿vale? Si se declara el concurso, el efecto que tiene es que los bienes que nosotros estamos subastando ya no pueden subastarse, sino que tienen que ir a una de esas masas, a la masa de activo del concursado. Tienen que ir al juzgado de lo mercantil porque hay muchos acreedores con ellos, ¿vale? ¿Qué haremos? Pues devolver las consignaciones, retrotraernos todo a la publicación del anuncio, ¿vale? Como si no hubiéramos abierto la subasta todavía, siempre que la suspensión dure más de 15 días, que les aseguro que es lo que ocurre siempre. Ningún concurso mercantil se resuelve en 15 días, por lo tanto, esa suspensión es como si dijéramos definitiva, suspendemos, paramos y habrá que publicar nuevamente cuando nos dejen reanudar la subasta. Para los que van a gestión, hay un tema de mercantil donde se amplía todo esto del concurso, la ley es nueva completamente y en este respecto, ¿cuándo se reanudaría la subasta? Cuando el juzgado de lo mercantil nos diga que a la solicitud y tal, los bienes que usted pretende subastar no están afectos al concurso. Es decir, cuando el juzgado de lo mercantil desligue o suelte esos bienes de su masa concursal y diga que no tienen que ir por ahí y se pueden traer de nuevo a la subasta, ¿vale? Eso ocurre pocas veces también. Lo último que nos queda por ver de la parte de desarrollo de la subasta, ¿cuándo se cierra? La ley es muy clara. En la fecha fijada puede ser el día 20 del plazo inicial o el día o la hora que sea del plazo máximo de 24 horas que tenemos. En el día siguiente, cualquiera de las horas. Ojo en esta pregunta, no respondan un máximo de un día más, ni nada de esto, ni un día hábil más, un día natural más, no, porque esto va hora por hora. Ese segundo plazo se entiende hora por hora, siempre que se cumpla la existencia de otra puja superior, ¿ok? Bueno, al terminar el portal cierra automáticamente, ya no se admiten más pujas y resulta que hay una puja que ha resultado vencedora. Pues la postura vencedora es la que a priori tiene derecho a quedarse ya con los bienes. El propio portal remite a los correos electrónicos de los juzgados un certificado. Nosotros todavía lo estamos imprimiendo, pues se imprime y ya nos dice quién se lo adjudica. Ahora ahí sí nos dice quién ha sido el adjudicatario, el de la máxima postura y el importe, que esos son los datos que nos van a hacer falta para el remate y para la adjudicación. ¿Decía Seo? No. No, decía insistiendo en lo de la hora, sí que no es días. Exacto, sí. Hora a hora y siempre y cuando hayan posturas que vayan superando, efectivamente. Vale. Esas son las preguntillas que nos pueden ir cayendo, ¿vale? A ver, nosotros explicamos todo esto y damos el coñazo con todo esto, perdón por la palabra, porque siempre entendemos que es mejor entender el procedimiento, aunque luego solo nos vayan a preguntar cositas sueltas del procedimiento. Fíjense que todos los exámenes, la parte de test, lo que buscan es pillarnos, lo que buscan es que no acertemos la preguntita, que no aceptemos
el día o 5 días, o cabe recurso, no cabe recurso, cosas así para pescarnos, ¿vale? Para pillarnos y decir, coño, me lo sabía, pero fallé. Si nosotros lo que tenemos que perfeccionar es eso, pues sería bueno que todo lo demás lo sepamos o tengamos una idea global de qué es una subasta, cómo se hace, cuáles son las partes más importantes. Por eso siempre hacemos una explicación grande, larga, y que a lo mejor yo reconozco que es un poco más rollo, pero mira, para luego incidir en los test, sí. He estado siguiendo más o menos la ley con la diapositiva y está bastante completo. O sea, se pueden estudiar. Por ahí más o menos, sí. Piden para auxilio, se pueden estudiar perfectamente el articulado de la subasta por la diapositiva. O sea, está toda la base. Lo preguntan exactamente. Valoraciones, todo eso lo tienen en la diapositiva perfectamente y tienen un resumen bastante completo. Hombre, eso lo tienen que rematar con los tests, pero está bastante bien para estudiarlo de primeras. Está genial. Exactamente. La diapositiva. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir. Hoy vamos, yo creo que como es bastante espeso, vamos a terminar con el siguiente artículo y yo creo que más o menos podría quedar. Miren, el remate, la aprobación del remate, el pago y la adjudicación son las 3 fases últimas después del cierre de la subasta, ¿vale? Nosotros hemos celebrado una subasta, digo nosotros, pero se ha celebrado en el portal con esa forma que hemos visto y tenemos el resultado. Tenemos que se ha cerrado con una postura vencedora por un importe que ha sido el valor de esa puja ganadora y el nombre de la persona que lo hace. Esa certificación se une al procedimiento y se pasa al letrado de la administración que va a dictar. La ley dice en el mismo día o al siguiente, vale, pero ya sabemos cómo son las cosas de Palacio, que van despacio, pues en el mismo día o al día siguiente, que sería la respuesta, dictamos el decreto aprobando el remate. La aprobación del remate, como les dijimos, el remate es la diferencia, pues bueno, nosotros diríamos en ese decreto que es pedida la certificación del portal por este importe a la persona tal, se declara aprobado el remate en el importe de tanto y se concede el plazo de 10 días, que esto sí es importante tenerlo, una vez que para realizar el remate, para consignar la cantidad que falta. El remate se define como el importe de la postura menos el del depósito. Si yo dije que por esos bienes subastados iba a dar 10.000 euros, ya tuve que consignar el 5%, pues 10.000 menos el 5%, lo que me falte, tengo 10 días para consignarlo. Supongamos que todo va bien y no hay ningún problema, y lo digo por los supuestos que vienen a continuación. Si todo va bien y no hay ningún problema, una vez que el señor en los 10 días remate o haga consigne la diferencia, lo que único que falta es que se le ponga en posesión de los bienes, que se le entregue. Como nosotros estamos subastando en este caso bienes muebles, pues los tendremos en depósito, llamaremos al depositario y le diremos que tal día, tal hora le haga entrega a fulanito de tal, que es el adjudicatario. Punto pelota. Si es un vehículo, que se le entregue con la documentación y con las llaves en la sede del juzgado o en el depósito tal o lo que sea. Con el dinero, pues ya veremos que ahora se paga a la parte ejecutante. Bien, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces la mejor postura, porque aquí no se lo niegue nadie, los que van a la subasta lo que pretenden es adjudicarse bienes por un precio bastante inferior al de mercado para luego poderlos vender o porque lo puedan comprar a un precio muy barato. ¿Qué suele ocurrir? Que las mejores posturas no siempre son ajustadas a lo que prevé la ley, a que sea una respuesta justa o una cantidad justa, ¿vale? Y lo que ocurre muchas veces es que hay que compensar de alguna manera esas últimas posturas. ¿Qué haremos? Pues la ley nos marca distintos supuestos en los que vamos a dar otra opción, ¿vale? A esa mejor postura vamos a dar otra opción. En primer lugar, cuando quien haya realizado la mejor postura sea el propio ejecutante, recuerden que el propio ejecutante podía convertirse en postor y hacer sus pujas, y la puja que haya hecho, el muy listo, pues podemos poner aquí entre comillas, ni siquiera llegue sea igual o superior a la mitad, ¿vale? Hemos puesto un valor, pues él apuesta o puja
por un poquito más o igual al 50%. La ley permite pasar esto, liquidamos el principal, es decir, cuánto es lo que se debe, liquidamos los intereses, que recuerden que toda ejecución tiene principal, intereses y costas, y le decimos que en 10 días el propio ejecutante pague la diferencia, pague lo que quiere llevarse un poco, no por la cara, pero sí en beneficio de su propia participación. Bien, lo paga y lo consigna. Ojo, tiene que consignarlo. Y luego nos quedará la última parte de la ejecución, las costas. Y ahí en las costas ya veremos si se lo tenemos que devolver o no. ¿Qué hace la ley con esto? La ley dice, usted es el ejecutante, usted ha participado en la subasta y le ha puesto o lo mismo de la mitad o un poquito más de la mitad, ¿vale? ¿Cuánto se le debe a usted por principal y por intereses? Tanto. La diferencia entre eso la pone usted en el juzgado porque me faltan las costas. Cuando liquide las costas ya veremos si le tengo que dar más o le tengo que dar menos, ¿vale? En definitiva es un mecanismo de seguridad un poco para que siendo el propio ejecutante haya un poco de garantía. El otro supuesto es que solo nos encontremos posturas superiores al 50%, que estarían bien, pero todas esas ofrecen pagar de forma aplazada. No ofrecen el remate directamente, sino de forma aplazada. Esto es una cosa que no habíamos visto hasta ahora, pero que se permite. Se permite hacer una puja y decir en esa propia puja que sí, yo el remate lo haré a plazos porque tengo un banco detrás que me garantiza o porque presto un aval bancario y lo puedo hacer. Olvídense de eso. En estas ocasiones, lo importante es saber que se le dan al ejecutado, que es el perjudicado, 5 días. ¿Para qué? Para que me traiga un tercero que me haga una oferta mejor, que me haga una puja superior al 50% sin esa garantía de pago aplazado, sino rematando en el momento. Bien, se le dan los 10 días, pasan los 10 días. Si el pobre ejecutado no ha podido presentar a un tercero, porque realmente nadie quiere hacer una puja superior, pues lo que hacemos es darle al ejecutante la opción, oiga, se lo queda usted por el 50% del valor o por todo lo que se le debe en la ejecución. Cuando vean ustedes la palabra por todos los conceptos, siempre tienen que entender que hablamos de principal, intereses y costas, ¿vale? Son todos los conceptos que tenemos nosotros que tener en cuenta. Último supuesto que vamos a ver hoy. La mejor postura que hemos tenido como resultado ni siquiera llega al 50%, es inferior al 50%. Ya la subasta ha ido bastante flojita, por lo que podemos decir, ¿vale? O estamos hablando de verdaderos listos que calculan ahí y que se lo pueden llevar por eso. Nuevamente abrimos un plazo para el máximo perjudicado, que es el ejecutado, el que va a perder sus bienes al 50%, 10 días para presentarnos un tercero que tenga una mejor postura. Y le permitimos no solo más allá del 50%, sino también que aun siendo menos, sí que cubra la deuda, sí que cubra principal, intereses y costas. Oiga, por lo menos la ley que garantice que hay alguien que paga y liberamos al ejecutado de este procedimiento. Por lo menos se termina el proceso, ya no debo nada. Te habrás llevado unos bienes a la mitad de precio, pero por lo menos liberas al ejecutado. Que no se da este caso, el ejecutante es el que puede pedir lo mismo, adjudicárselo por la mitad o por todos los conceptos. Volveríamos, si es el caso de todos los conceptos, terminarlo. Que no se da este caso, entonces volvemos a la mejor postura, que puede ser del tercero, y se le adjudicará a él. Oiga, usted no tiene la culpa de que no hayamos conseguido a nadie que dé más, ¿vale? Usted fue el que más ha dado, más ofertó, se lo vamos a dar a usted. Ahora bien, por lo menos que cubra el 30% del valor, o cubra por lo menos lo que hemos despachado de ejecución, principal, intereses y costas primeramente calculadas, ¿vale? Pues eso ya por lo menos algo es algo. Si tampoco se diera este caso, que es la última posibilidad, es decir, ni hemos conseguido a nadie que lo mejore, ni se lo ha quedado el ejecutante, ni se lo podemos adjudicar al mejor postor porque incluso es por debajo del 30%, o sea, un desastre ya, esta es la peor posibilidad. En estos casos la ley lo deja todo en manos del letrado de la administración, que va a dictar un decreto bajo su responsabilidad, donde decide si se lo adjudica o no. Digo esto porque en la mayoría de supuestos llegados aquí es mejor para la ejecución llegar a la quiebra de la subasta, es decir, no se puede adjudicar este bien porque es un abuso sobre el ejecutado y vamos a conseguir muy poco para la ejecución, que dictar un decreto de adjudicación. Pero bueno, hay de todo como en botica. Ahora bien, el letrado en su decreto tendrá que
valorar la conducta del deudor, es decir, si ha sido favorable a la propia ejecución, cómo se ha portado, cuánto lleva eso ejecutándose, etcétera, si ha hecho intención de pago o no. Posibilidades reales de pagarle al ejecutante o al acreedor con otros bienes y dejar ese a salvo. ¿Cuánto le va a costar al deudor sufrir esa expoliación prácticamente, quitarle un bien por menos del 30%? Y por otro lado, ¿cuánto es lo que se va a beneficiar el ejecutante o el acreedor? Que puede que sea mucho, porque se lleva un bien a muy bajo costo, o bien le estamos dando a un tercero un bien casi gratis, ¿vale? Teniendo todo esto en cuenta, se dicta un decreto donde se puede poner el remate y seguir adelante con la adjudicación del bien, o bien decir que no se puede subastar y declarar la quiebra de la subasta, ¿vale? Contra ese decreto cabe revisión, así que fíjense si cabe distinguir las cosas bastante. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos quedar hoy por aquí porque estamos ya terminando toda la subasta de bienes muebles. Recalco, voy a quitar ya esto, recalco que estas normas que hemos visto hoy valen para todas las siguientes subastas que vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Esto es problema de iluminación que me traje aquí. Vale, pues vamos a tener que aplicarlas en las subastas de inmuebles y en las subastas de bienes hipotecados, ¿vale? Yo creo que por hoy va bastante bien, o tienen la cabeza para un poquito más de subasta. Bueno, yo tengo que decirles, vamos a ver, el planning que seguimos, el que marcamos lo damos por hecho, lo damos por bueno. Si ven que vamos adelantando mucho los test de repaso, pues me lo dicen y vamos marcando menos. La idea de esta semana es marcarles de ejecución lo que hemos visto hoy, que son los test 8 y 9 del tema 17, en la categoría de test, y en la parte de repaso vamos a empezar a ver el tema 6, que sería desde hacer el primer test, y los artículos son 558 a 596 de ley orgánica. Correcto. Esa sería la parte de repaso de los temas teóricos, ¿vale? Y casi con eso, perdona, Seo, casi con eso empezamos una vuelta nueva ahí, porque el tema 6... Para dar una vuelta nueva solo nos queda por ver los temas 1, 2, 3, 4, que son los de Constitución. Sí, ok. Ya, no, lo que me refiero que, por ejemplo, los que empezaron hace 2 semanas o empiezan ahora, prácticamente ahora cogemos una rueda de temario nueva, porque luego vendrá 13, 14, no, perdona, 24, 25, 26, 27, 28, que son los que nos interesan a tope. O sea que básicamente estamos empezando vuelta con todo otra vez. Sí, de la segunda vuelta esta que estamos viendo nos queda por ver el tema de registro. Vale. Y recursos. Y algo de recursos, bueno. Estos temas siempre los dejamos para el final porque son unos temas que no entra mucha pregunta. De registro siempre entra 1 o 2 preguntas, pero sí, siempre lo dejamos aparcados para el final porque son temas muy teóricos, por así decirlo. Exacto, vale. Vamos cuando acabemos ejecución, vamos a empezar con los 4 temas esos que son específicos de auxilio, los de 25, 26, 27, 28, que esos temas sí que yo les recomendaría ya desde que empiecen a verlo, que se los estudien bien, se machaquen, o sea, que los controlen, porque de ahí normalmente en auxilio cae un 30% de preguntas. Los temas 27, 28. ¿Vale? Porque es donde entra más la función del auxilio y toda la historia. Y alguno me ha preguntado que cuando empezamos las clases presenciales, visto lo que y no tenemos medios como para mantener una distancia adecuada y toda la historia, la idea nuestra era empezar en octubre, pero vamos a ver cómo va fluyendo todo esto y toda la historia. Lo que sí vamos a hacer es esta semana que entra, ¿no? Cuando nosotros empecemos a currar, el 21 empezamos nosotros. Pues a partir del 21 sí vamos a organizar
2 semanas para recuperar las 2 clases estas. O sea, traducido que vamos a tener clases en vez de un día, 2 días a la semana. Correcto. Y recuperamos las 2 clases que estas 2 semanas. Agosto, ¿vale? Sí, eso sí. Y lo de presencial, eso, la idea nuestra es conseguirlas o sea, devolverlas otra vez a hacer en cuanto se pueda. Pero vamos a esperar un poquillo, no vaya a ser que seamos un brote raro por ahí. Te digo que... Es que además ahora, según está la cosa, tendría que ser contando a los dos, a Seo y a mí, 8 personas. O sea, sí, a eso iba yo también. Claro, es un poco difícil. Podemos coger y en plan camufle meter 14, por ejemplo, o todos, pero también tenemos que tener en cuenta a la gente que, por ejemplo, yo tengo aquí en mis alrededores, que están al loro, hay gente muy susceptible con el tema. Y, yo creo que sí, esperar un poquillo, sí, hombre, no. Bueno, no sé cómo... Estoy haciendo un poco un mundo de todo, pero... No, pero hay gente, sí, es que la cosa... Casi todo el mundo está esperando también, o sea, yo no sé, las academias por ahí no sé cómo lo están haciendo, pero bueno. He tanteado gente tal cual y la gente sigue dando clases online, incluso las academias, ¿sabes? Por eso, pues yo creo que en principio esperar un poquillo, ¿vale? La idea va por ahí. Sabiendo eso, sabiendo que la idea nuestra es en cuanto se pueda, sí, retomarlas y volver a la vieja normalidad. Si tú le comentaste que probablemente se abra la bolsa de... Yo de eso, la información que tengo, que me llegó esta tarde, la otra parte, lo que te dije esta mañana, Seo, de gestión, las notas de la última parte, lo del concurso, el baremo de méritos y tal, lo quieren sacar el 18. Y esta tarde me llegó también de la promoción interna de tramitación. También quieren que el 18 esté listo. Eso, si lo unimos a que se ha negociado la bolsa de interinos por otro lado, que ya les diremos cuando se convoque para todo aquel que le interese, por supuesto que sí. Para todos. Que aunque no tengamos méritos ahora, pero sí estar dentro de la bolsa, porque mañana aprobamos un examen y esos son méritos ya para sí, solo fíjense que es una bolsa de trabajo que no se ha abierto desde 2009. Ha estado negociándose y el hermano de Pili que con aprobar un examen de auxilio y no tiene ni bachiller, sino siempre tiene la EGB, lo que es la ESO ahora. Exacto. Y mira, lleva con aprobar un examen de auxilio, pues lo llamaron y ya lleva 2 años trabajando entre que lo llaman, entre que se va al paro, tal, pero así lleva 2 años. Y ya son méritos acumulados para su examen también, cuando lo baremen. Entonces, todo está ahí. Ustedes no se preocupen que estaremos pendientes para que en cuanto se convoque algo de la bolsa, pues darles el toque y presenten las solicitudes. ¿Vale? Okay. Pues sí, tenerlo en cuenta. Y eso, pensar como el virus ha sido una cosa extraordinaria para todo el mundo en todos los sentidos. Bien, dicho eso, la vida del opositor no va a cambiar. Las oposiciones llegarán. O sea, exacto. Las oposiciones llegarán y llegarán de la misma manera. Nos pondremos mascarilla, nos situarán más lejos, pero el examen, salvo que nos sorprenda mucho el ministerio, va a venir. Va a venir rápido y va a venir en las fechas que estaban un poquito planteadas. Ya se ha retrasado. De hecho, esta convocatoria ya debía haberse terminado y tendríamos que estar con la última, o sea, con las 2.000 últimas plazas. Fíjense que nos queda de la macro última la parte del año 19, si no me equivoco. Perdón, sí, 19-20, ¿no? La última, que son unas 2.000 y pico plazas más. Eso va a tardar hasta que terminemos esta, pero bueno, ya estamos en ello. O sea que no, lo que quiero decir que no vayan a pensar que va a ocurrir algo raro. No, nos examinaremos en su momento, tendremos que haber estudiado, tendremos que estar dentro de los cortes. Entonces es un momento para decir, si puedo aprovechar y estudiar más todavía, mejor, ¿vale? Es la idea que nosotros siempre decimos. Y bueno. Incidirles a los nuevos, sobre todo, de que si están trabajando, pues que se hagan un planning adecuado a su trabajo, ¿sabe? Que puedan alternar bien las dos cosas, porque si no lo llevan bien, se aburren
y creo, y los que no están